toda una serie de amenazas que se yerguen sobre la macro argentina, no sobre la micro que la padecemos en estos días. No quiero poner las tintas siempre sobre lo malo, pero uno va al supermercado y ve que los precios de los productos principales se están aumentando, ¿o no? Totalmente. Todos los días. Todos los días. Entonces uno va y le pregunta a la cajera y dice, ¿están aumentando? Y sí, los chicos están remarcando. Pero además de eso, un par de notas. Una primera, la insólita cifra de dólares que las empresas endeudadas podrían exigirle al Banco Central si un día se termina, va a cero la confianza. Esto es impagable, ¿eh? El gobierno incentivó durante meses el endeudamiento en dólares de empresas para que se los vendan al Banco Central para poner esos recursos en pesos y a tasas de interés. El famoso carry trade basado en una tablita cambiaria. Ahora el gobierno enfrenta una amenaza. Si las empresas quieren volver al dólar ante el peligro de una devaluación, según la última información que publicó el Banco Central, el stock de deuda privada, pactado entre 0 y 3 meses, me engancho así para poner énfasis, el stock de deuda privada de 0 a 3 meses de 27.400 millones de dólares. Son compromisos de corto plazo y en las últimas 9 jornadas el Banco Central vendió más de 1.445 millones en el mercado oficial, reflejando una caída en la oferta de divisas y un aumento en la demanda privada, en parte motivada por rumores sobre cambios en el esquema cambiario en el marco de las negociaciones con el FMI. Si esto se acelera, los 27.400 millones en deuda comercial a corto plazo podrían convertirse en una presión inmediata sobre las reservas del Banco Central, cuya capacidad de respuesta es muy débil. El riesgo no termina ahí. A esta cifra se suma un stock de préstamos bancarios en moneda extranjera de 14.283 millones de dólares, lo que eleva el total de pasivos en dólares potencialmente vulnerables a más de 41.000 millones de dólares. Un desarme simultáneo de estas posiciones, aunque sea parcial, podría generar más demanda de divisa, caída de la reserva y un ajuste del tipo de cambio o de las tasas de interés. En un contexto donde el M3 o masa monetaria privado creció 32% en términos reales desde abril de 2024, la disponibilidad de pesos para alimentar esta dinámica está fuera de discusión. El discurso oficial de que no hay pesos para una corrida, porque en esto se pavonea el gobierno, no hay pesos para que haya una corrida. No resiste un análisis, la magnitud del desafío con 27.400 millones de deuda comercial a corto plazo exige una respuesta coordinada y creíble. El anuncio del gobierno sobre el programa con el FMI podría ser un paso en esa dirección, pero su éxito dependerá de la capacidad de Milei y Caputo para cerrar el acuerdo rápidamente y gestionar las expectativas del mercado. Sin una ejecución efectiva, el desapalancamiento en dólares podría pasar de ser un riesgo potencial a una crisis concreta, con consecuencias impredecibles para la estabilidad macroeconómica. Bueno, es una parte, si no nos entendimos, porque no sé si estas cosas son para la televisión, pero no tiene obligación de decirla, quédese con estas cifras. Con los importadores, con los privados, el gobierno tiene una deuda exigible de 27.000 millones. Pero después está la otra parte, que economista, que a mí mucho no me gusta, pero bueno, son de la otra banda y reconocen la pequeña gran diferencia entre un plan y un capricho. ¿A qué se refiere? Recién hablamos de la deuda en dólares, pero sí, hay una deuda en pesos, que es fabulosa. Según el economista Walter Graciano, en Argentina hemos aprendido desde chiquitos que los precios y el dólar pueden mantenerse estables siempre y cuando no haya déficit fiscal. La idea es discutible, pero en eso creen los operadores financieros. Entonces, ¿cuál es el verdadero déficit fiscal argentino? Supongamos que ahora hay un equilibrio de caja del Tesoro, o sea, un déficit operativo igual a cero. O sea, no gastamos más de lo que recaudamos. Es probable, dado que el Tesoro no se financia con emisión, pero tampoco ahorra, ni en los bancos, ni en el Banco Central. Entonces, calculemos el déficit financiero real del Estado. Tomemos solo la deuda en pesos del Tesoro. Seamos benévolos y calculemos que es de unos 200 billones de pesos, aunque es algo más.
Tomemos una tasa de remuneración promedio del 2,7% mensual que pagan todas las letras y bonos del Tesoro. Los intereses mensuales a pagar son 5,4 billones de pesos al mes. Ese es el déficit financiero por la deuda en pesos del Tesoro. La absorbe. Todos los meses tenemos que pagar de deuda que tiene el gobierno con privados, en pesos, por bonos, medio presupuesto de la provincia de Santa Fe. ¿Entiende? Tiene 10 billones. Hay quienes sostienen que solo hay que tomar la parte real de la tasa de interés y no toda. Son pamplinas. La meta del gobierno, que es la estabilidad de precios y dólar, sería la quietud cambiaria, pero no la indexación, o sea, precios nominales y dólar nominal estable. Por lo tanto, hay que tomar toda la tasa de interés para el déficit. El número es incalculable. Entonces, a un dólar de 1.300 pesos, esos intereses equivalen a 4.154 millones de dólares al mes. En el año son 49.800 millones de dólares. Sí, casi 50.000 millones de dólares anuales de déficit financiero solo por los intereses de los bonos en pesos. Ese es el déficit financiero en pesos, el equivalente a 50.000 millones de dólares anuales. Si calculamos un PBI de 600.000 millones a un dólar de 1.300, entonces tenemos un déficit financiero del 8,3% del PBI, entre los más altos de la historia. La cura verdad, y falta calcular el incremento de la deuda en dólares, que ya habíamos visto, que ronda los 250.000 millones de dólares, que es superávit. Y bueno. Supongamos una tasa de interés promedio de solo el 4% anual. Los intereses anuales a pagar por la deuda pública externa son entonces de 10.000 millones de dólares anuales. Ellos significan 1,7 del PBI, sumando entonces el 8,3 del déficit financiero en pesos más el 1,7 del déficit financiero en dólares, encontramos que el déficit financiero real es de casi el 10% del PBI. Sí, ya sé, usted se mareó. Pero le damos la conclusión. Este es el déficit financiero real. Pero usted puede decir, pero ustedes no pueden ser tan sabios, nosotros, Danis y yo, como para decir esto y que el gobierno no se dé cuenta. Podemos aceptémoslo directamente, que el gobierno, si quiere, en la última licitación lo hizo, puede renovar los bonos y las letras aún en circunstancias complicadas. Pero eso no impide que parte de los inversores en bonos y letras vendan sus bonos y compren dólares. Porque es tan grande la deuda que incluso a veces por la operatoria habitual, suponiendo que algunos de estos especuladores tengan una actividad económica real, necesiten sus dólares y los pidan.